La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Una subcomisión de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas rechazó el pasado marzo establecer el Antropoceno como una unidad de tiempo geológico oficial. Las conclusiones de un nuevo estudio realizado desde la Universidad Japonesa de Ehime muestra, sin embargo, que el debate científico continúa. Este estudio sitúa el inicio del Antropoceno en 1952. Antes, apuntan, la acción humana ya había cambiado el paisaje, pero es desde este momento, a mediados del siglo XX, cuando el ser humano se convierte en una fuerza geológica capaz de dejar su huella en la historia de la Tierra. Hoy nos acompañan dos geólogos para comentar este trabajo. Alejandro Cearreta, que ha formado parte del grupo de trabajo sobre el Antropoceno, y Antonio Arechavala. Comenzamos. El término antropoceno se viene utilizando desde hace años para referirse a una nueva época geológica en la que la actividad humana está transformando el planeta. El punto de inicio se ha situado a principios de la década de 1950, cuando las pruebas de bombas nucleares esparcieron radioisótopos cuya presencia es patente hoy en día, incluso en las muestras recogidas a lo largo y ancho de la Tierra. Sin embargo, el pasado marzo la Unión Internacional de Ciencias Geológicas no aceptó formalizar el Antropoceno como una unidad de tiempo geológico. Este comité es el encargado de aprobar las modificaciones en el ordenamiento del Cuaternario, que es el periodo más reciente de la Tierra. Así rechazó el trabajo recopilado desde 2009 por el grupo de trabajo sobre el Antropoceno, en el que ha participado quien es hoy uno de nuestros invitados, Alejandro Cearreta, geólogo, profesor de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal, Eva? Gabón. Y también nos acompaña el geólogo Antonio Arechavala, a quien nuestra audiencia conoce bien después de muchos años ya de colaboración con la mecánica del caracol. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal estáis? Para la geología seguimos oficialmente en el Holoceno desde que finalizó la última glaciación, es decir, hace unos 11.700 años. Esta época se ha caracterizado por un clima relativamente estable, propicio para el desarrollo de la civilización. Según la subcomisión, con los estándares utilizados para definir unidades de tiempo geológico, no se puede decir que hayamos pasado a una época diferente. Esto fue un poco lo que se dijo en marzo, cuando se echó por tierra en un momento dado. Alejandro, ¿el trabajo que veníais realizando desde cuándo exactamente? Pues desde la constitución del grupo en el año 2009, o sea que se sometió en 2023, estamos hablando de unos cuantos años. Uh-huh. ¿Cuál era la conclusión con la que fuisteis a esta subcomisión y por qué no se decidió oficializar el Antropoceno? Bueno, la conclusión era una de las razones por las cuales se constituyó el grupo, que fue un mandato de la propia Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que consistía en buscar evidencias que pudieran sustanciar un posible nuevo tiempo geológico, y a partir de ahí establecer cuándo daría comienzo este nuevo tiempo, sobre qué evidencias se basa, etcétera. Entonces nosotros elaboramos un informe bastante largo, bastante bien fundamentado, en el cual decíamos que las señales que en este momento están registradas en los sedimentos más recientes, desde aproximadamente mediados del siglo XX hasta la actualidad, son claramente diferentes de los materiales que fueron depositados durante el Holoceno, que es la época anterior o en la que oficialmente vivimos todavía, basada, por ejemplo, en la presencia de isótopos radiactivos, fruto de explosiones atómicas humanas en la atmósfera, el cambio en los microfósiles o en los fósiles de gran tamaño que encontramos en los materiales como resultado de, por una parte, la domesticación de especies de animales y plantas, como consecuencia de la extinción de algunas especies y también como consecuencia del transporte indeseado de especies de un lugar a otro del planeta, con lo cual hay especies exóticas o invasoras que están colonizando ciertos ambientes y cuyo registro fósil está quedando ya en los sedimentos, además de metales pesados y de otro tipo de contaminantes. Entonces, en conjunto, toda esta serie de evidencias, desde nuestro punto de vista, justificaban la discusión y la aprobación de un nuevo tiempo geológico.
geológico. ¿Qué es lo que ocurre por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas? Lo que hacen es, en vez de realizar un contrainforme en el cual discuten aquellas evidencias o aquellas afirmaciones, etcétera, que nosotros vamos sometiendo en el nuestro, ellos lo que hacen es una nota de prensa lacónica en la cual dicen que sí, que es verdad que hay evidencias y es verdad que el impacto humano en el planeta se está registrando en los materiales geológicos, pero que no es suficiente para justificar un nuevo tiempo oficialmente reconocido. De modo que la respuesta es lo suficientemente pobre como para no entender cuáles son las razones verdaderas de esta discusión, ¿no? Ya que se nos exige, por una parte, al grupo que elaboremos un informe científico con la mayor cantidad de datos y evidencias posible, y luego la respuesta a eso pues ha sido increíblemente pobre. Desde fuera del ámbito geológico, la crítica ha sido que la comunidad geológica parece que está intentando no reconocer las evidencias de una crisis global, climática o ambiental en el planeta, y eso está decepcionando a muchas comunidades de conocimiento, tanto del campo de las ciencias como de las humanidades, etcétera. Entonces, creo que la geología, esta es una opinión absolutamente netamente personal, no del grupo, que sobre esto no se ha manifestado oficialmente, pero creo que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas ha sentido vértigo para poder declarar un nuevo tiempo geológico basado en el impacto humano sobre nuestro planeta, porque eso tiene unas consecuencias también de reconocimiento de lo que está ocurriendo a nivel planetario y, por lo tanto, de necesidad urgente de tomar medidas para revertir esta situación. Y eso probablemente las personas que tienen este cargo de responsabilidad y de representatividad en nuestra ciencia pues no se han atrevido a hacerlo, básicamente. ¿Hay cambios irreversibles a escala geológica causados por la actividad humana que sean ya patentes en la superficie de la Tierra, en los sedimentos que se van dejando, que vayan a ser percibidos en el registro sedimentario dentro de muchísimo tiempo? Sí, evidentemente, desde los restos fósiles de los organismos que están colonizando el planeta en este momento, a partir de las últimas décadas, donde se está produciendo un cambio en la biosfera muy importante, ligado a las extinciones, a la domesticación y a la translocación, es decir, al movimiento indeseado de especies de un lugar a otro, pues también las evidencias radioactivas que van a durar más de 100.000 años, la presencia de contaminantes persistentes, los cambios en algunos medios sedimentarios en cuanto a la tasa de sedimentación y de erosión que está provocando en nuestra especie, etcétera. Esas evidencias son claras. Otra cosa es que tenemos que discutir el aspecto cualitativo de si son suficientes como para declarar un nuevo tiempo geológico. Nosotros creemos que sí, porque de hecho se ha dividido el Holoceno en tres partes, el inferior, el medio y el superior, con evidencias más débiles que esas. En este momento, solo por poner un ejemplo, estamos a más de 425 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y esto está siendo registrado ya en las burbujas que quedan almacenadas en el hielo tanto de Antártida como de Groenlandia, y una situación similar de este tipo no la tuvimos hasta hace 3 millones de años. Por lo tanto, estamos cambiando completamente la química, la física y la biología del planeta. Muchos sostienen que la propuesta de formalizar una época que abarca apenas 75 años tendría un impacto negativo no ya en el ámbito científico, sino en el social, político y cultural. Y en este caso sí que quiero preguntaros a ambos qué consecuencias creéis que podría haber tenido esta declaración oficial. Yo creo que en primer lugar sería una concienciación de que realmente ha cambiado el planeta, ¿no? Yo creo el miedo que viene a afrontar todo esto es que realmente tenemos datos muy claros y muy concisos, después de hacer grandes investigaciones respecto de todos los datos que se puedan agrupar de estudios previos, es que ha cambiado completamente esa dinámica y que estamos en otra dinámica que ya no pertenece al Holoceno. Es decir, realmente ya no es, como decía Alejandro hace un momento, ¿no? No es solamente una cuestión de los cambios en la sedimentación, en los patrones de migraciones, en la aparición de nuevas especies en lugares donde no se les esperaba. Hay una serie de datos que son completamente fáciles de descifrar desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista biológico, pero también hay una serie de datos que vemos claramente a los que no podemos poner un límite claro, pero sí una zona de incertidumbre
y muchos de esas zonas de incertidumbre están ya en estado, digamos, peligroso o en la UCI, ¿no?, que podríamos decir. Sí, yo creo que el reconocimiento del Antropoceno como época geológica oficial hubiera sido un espaldarazo importante para el reconocimiento del cambio tan intenso que se está produciendo en nuestro planeta en este momento y que afecta, como decía, tanto a los aspectos físicos como químicos, así como los biológicos en la Tierra. Entonces hubiera sido un reconocimiento de que eso está ahí, más oficial del que, en fin, podemos encontrar en los medios de comunicación y en las comunicaciones científicas, y hubiera sido creo que un protagonismo de parte de la geología en este sentido que hubiera sido agradecido por gran parte de la sociedad. Es decir, un reconocimiento oficial de que somos capaces de transformar la geología de nuestro planeta son palabras mayores, porque evidentemente el registro geológico es aquel que va a perdurar más allá de nosotros en el tiempo, durante miles o millones de años. Y por lo tanto, creo que ahí hemos perdido una oportunidad de que la geología esté en primera fila apoyando la investigación y la preocupación social por el cambio climático, y evidentemente era una oportunidad también para tomar medidas para revertir la situación, evidentemente. El grupo de trabajo sobre el Antropoceno fijó alrededor de 1950 el inicio de este tiempo geológico, y aunque esta nueva denominación ha sido desestimada, lo cierto es que la investigación continúa. Hablamos de un estudio publicado por investigadores japoneses que señala que el Antropoceno empezó alrededor de 1952, basándose en registros geológicos de 137 sitios alrededor del mundo. Un trabajo especialmente exhaustivo que, como vemos, sigue tirando de ese hilo del Antropoceno, al margen de lo que pueda ser o no un tiempo oficial, ¿no? Incide justamente en la idea que estaba propuesta en el informe oficial del Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno, y situamos el año 1952 porque coincide con dos aspectos importantes. Por una parte, con el proceso denominado la Gran Aceleración, que supone un aumento inusitado en la población mundial, en el consumo de recursos, en la industrialización, etcétera, que se sitúa a principios de los años 50, es decir, tras la Segunda Guerra Mundial, y es un proceso a nivel planetario y sincrónico. Son dos palabras importantes en geología para poder reconocer un nuevo tiempo geológico. Y por otra parte, el año 1952 corresponde al primer registro de radioisótopos en los sedimentos de origen artificial. Es decir, para poder definir un tiempo geológico es fundamental encontrar una evidencia primaria, es decir, aquel elemento químico o fósil, tal como se ha hecho con otras divisiones del tiempo geológico, sobre el que podamos basar o podamos pivotar el resto de la definición del Antropoceno. Y el grupo de trabajo definió como marcador primario justamente la presencia de estos isótopos radiactivos. Podría ser, por ejemplo, el plutonio 239, que es el que más vida media tiene, y lo vamos a poder encontrar en los sedimentos durante los próximos 100.000 años, que justamente su primer registro es en 1952. Por lo tanto, el artículo del equipo japonés incide justamente en la misma línea del grupo de Antropoceno, y es un espaldarazo fascinante e increíble a justamente esta idea de poder aprobar el Antropoceno como nuevo tiempo geológico, porque aumenta adicionalmente la gran cantidad de evidencias que ya tenemos en este sentido. Ellos analizan 130 y tantos lugares del planeta que se han desarrollado durante los últimos 7.700 años, y van midiendo con gran detalle y con una cronología, es decir, con un control del tiempo de cuando se van produciendo los acontecimientos que están registrados en el registro geológico de un modo muy, muy detallado, y por lo tanto creo que sus resultados son muy destacables. También, sobre todo, resalta y subraya en varias ocasiones este artículo que se publicó hace una semana, que la explosión casi simultánea que se da, que es la que acaba de comentar Alejandro, de las huellas antrópicas en todas las regiones del mundo, especialmente entre 2 años, entre el año 1953 y 1958, no se observa absolutamente en ninguno de los estratos anteriores de mediados del siglo XX. Y bueno, aunque se haya rechazado
el antropoceno como una unidad de tiempo geológica y se haya sustituido por un evento, incluso se habla de antropoceno informal y cosas así, ¿no? Pues hombre, vale la pena señalar que la rápida proliferación de las huellas antropogénicas en todas las regiones del mundo simultáneamente solo se puede reconocer a partir de 1950. Y es que lo más alucinante de este trabajo, que es lo que le quiero preguntar yo a Alex, es ¿qué te parece? O sea, si lo has, como yo es que lo leí y me he quedado alucinado de la cantidad de datos que se manejan. Es muy a la japonesa, como bien decías antes. Es una cantidad de integración de datos de todo tipo, no solamente geológicos, sino también biológicos, incluso de algún aspecto de carácter social, y también se puede hablar de una parte inmaterial, ¿no? de la evolución del planeta, ¿no? Que sería aquella correspondiente a la cultura, etcétera, ¿no? Y bueno, la pregunta era específicamente sobre, no sobre el repunte de plutonio ni de otros datos, ¿no? Sino sobre la metodología que han utilizado, si te parece tan alucinante como a mí, porque yo me he quedado verdaderamente sorprendido de la cantidad de datos que se manejan, ¿no? Y esto es increíble que además haya confluido tanto hacia tus tesis, ¿no? O las tesis en general del grupo. Sí, yo creo que el mérito del trabajo es doble, por una parte por la enorme cantidad de información que ellos han manejado, además con un lapso temporal bastante dilatado, como son 7.700 años, pero la segunda parte también me parece fundamental, y es el hecho de poder sintetizar toda esa información en un mensaje claro y en un mensaje sintético en el cual ellos dicen el antropoceno, la fecha ideal para el inicio de la época antropoceno sería 1952. Es decir, coger una enorme cantidad de información y sintetizarla en un mensaje sencillo y claro y directo, porque su objetivo, como ellos bien dicen en el trabajo, es intentar o buscar esa fecha de inicio del antropoceno. No definir el antropoceno como tal, que en base a las evidencias también lo consiguen, pero sobre todo buscar esa fecha en la cual los procesos se disparan a partir de la gran aceleración, como todos los grupos de evidencias que ellos analizan se disparan exponencialmente, y a partir de ahí llegan a una conclusión muy sencilla y directa, como es el inicio del antropoceno a partir de 1952. Yo creo que esas son las dos claves del trabajo. Estudian más de 7.000 años de sedimentos porque las sociedades agrícolas comenzaron en el Neolítico, pues hace más o menos ese periodo, o por lo menos se fueron expandiendo de forma ya más extensa a partir de hace unos 7.000 años. Pero claro, por mucho que haya habido modificación del paisaje a lo largo de toda la historia de la humanidad, que quede registrado en los sedimentos de la Tierra y haya quedado constancia de un antes y un después, hay que esperar hasta los años, o sea, hay que llegar hasta los años 50, ¿no? Esa es un poco la idea. Es que yo creo que aquí hay una pequeña confusión de términos, y es en el sentido de que antropoceno no significa antrópico. Es decir, los humanos, nuestra especie, y por supuesto hay otras especies anteriores a la nuestra, de humanos, pero la nuestra, por ejemplo, empieza hace 300.000 años. Evidentemente, cualquier organismo de nuestro planeta, y así ha sido a lo largo de los más de 600 millones de años de la biosfera de nuestro planeta, es que cada especie deja una huella, deja una evidencia, bien sean sus propios esqueletos, bien sean las pistas por las cuales se iba moviendo dentro del sedimento, en fin, cualquier tipo de evidencia, por pequeña que sea, por ejemplo, el polen en el caso de los vegetales, etc. Es evidente que desde el momento que aparece nuestra especie, e insisto, las especies humanas anteriores a la nuestra, hay evidencias de su actividad, que serían evidencias antrópicas, pero las evidencias no son suficientes para definir un nuevo tiempo geológico. Para ello necesitamos que ocurra algo o algunas cosas distintas de modo sincrónico y global en el planeta. Y nuestra especie lo ha conseguido, si es que lo podemos decir así, a partir de 1952, con como decíamos antes, con las evidencias que hemos ido citando, ¿no? Cambios en las especies, isótopos radiactivos, contaminantes persistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente los humanos estábamos antes, pero conseguimos modificar
los ecosistemas del planeta de modo sincrónico y global a partir de 1952. Por lo tanto, lo anterior podía ser antrópico, pero desde el 52 a esta parte sería antropoceno, que no son exactamente la misma cosa. ¿El grupo de trabajo sobre el antropoceno sigue activo, Alejandro? Sí, seguimos activos, aunque de modo informal, es decir, antes éramos un grupo de trabajo dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que forma a su vez parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, y por lo tanto éramos un grupo oficial dentro de los órganos una de cuyas misiones es justamente la división del tiempo geológico, que es la columna vertebral de nuestra ciencia, y en este momento, ya después de haber entregado el informe, oficialmente el grupo ya no forma parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía, pero seguimos trabajando, porque consideramos que la idea tiene que ser planteada continuamente, buscando nuevas evidencias y buscando además que, en función de cómo vaya cambiando la composición de las personas que forman parte de los órganos de representación y de responsabilidad en nuestra ciencia, pues la propuesta puede ser de nuevo debatida, como ha ocurrido con tantas otras ideas científicas que al principio son rechazadas y posteriormente, pues o bien porque socialmente cambia un poco la mentalidad y van siendo admitidas ciertas cosas, o porque se encuentran nuevas evidencias que sustancian de modo más fehaciente estas ideas que al principio pues surgen con un cierto recelo por parte de algunos miembros de la comunidad científica. Sí, yo quería subrayar una cuestión en este aspecto de este trabajo, ¿no? Y es el concepto de rivalidad, ¿no? Ellos hablan de que las explosiones anómalas y sincrónicas que sean a nivel del planeta, de las huellas que deja el ser humano por todo el mundo a partir sobre todo de la década de 1950 y los posteriores eventos geológicamente irreversibles, como por ejemplo puede ser el cambio climático, los microplásticos, etcétera, y que no tienen precedentes, representan fenómenos que no podrían haber ocurrido con las condiciones del Holoceno. Y eso es muy importante, donde los impactos humanos prácticamente no fueron dominantes en el sistema terrestre, que es un poco lo que decía Alex, de otras especies de homínidos previos a nosotros, ¿no? Claro, esto sugiere que las influencias humanas comenzaron a rivalizar con muchas fuerzas naturales que impulsaban procesos y ciclos tanto biológicos como geológicos y que, bueno, podían llegar a un momento en que cambiasen la estructura del funcionamiento de todo el sistema terrestre clarísimamente a partir de 1950. Y exactamente esos autores hablan de 1952. Y es muy interesante si hacemos un seguimiento, por ejemplo, del consumo de energía a nivel desde que aparece el ser humano, ¿no? Y vemos todas las fuentes, como son la biomasa, el carbón, el gas natural, el petróleo, etcétera. Vemos que es precisamente en el momento de la gran aceleración, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, con, digamos, el saber explotar el nunca mejor llamado oro negro, cuando se dispara todo este tipo de invasiones, ¿no? Y de dinámicas nuevas que no existían previamente y que pues rompen esa relación circular que tenía el ser humano con el planeta, ¿no? Que prácticamente hasta antes de la primera revolución industrial, cuando comenzó a introducir excedentes a partir de los combustibles fósiles, es decir, de luz solar fosilizada, sedimentada, cocida y devuelta a coste cero por la tectónica de placas. Y bueno, pues digamos que al empezar el siglo XX fue a partir de la introducción de los combustibles fósiles, primero con el carbón, cuando se rompe ese círculo y empezamos a tener una cosa que por primera vez en el planeta no lo puede digerir, que es el desecho, ¿no? Ese desecho llega en el momento de la gran aceleración a ser el 75% de nuestra relación con el planeta. Y bueno, pues solamente un 25% seguía siendo renovable. Pero es que hoy es el 90%, ¿no? Es decir, tenemos una relación circular, económica, si quieres, de interacción con el planeta, en un 10% circular, donde todo se recupera, y en un 90% que ya no lo es, ¿no? Y eso es la gran diferencia que hay con el Holoceno. En todo caso, hay que apuntar que el término antropoceno sigue siendo ampliamente utilizado de forma, digamos, informal, como sinónimo de impacto ambiental, de cambio climático, de crisis ecológica a escala global, de manera que, en ese sentido, ¿cómo valoráis la forma en la que ha calado en la sociedad en general y en otras disciplinas en un momento dado científicas?
Sí, sobre la utilización del término es interesante. Si metemos antropoceno o anthropocene en inglés en Google, nos daremos cuenta de que hay, prácticamente millones de entradas. Y claro, si nos fijamos con un poco de detalle el significado que se le aplica a la palabra antropoceno en muchas de las entradas, a veces son contradictorios entre sí. Y de hecho hay autores que consideran que el antropoceno comienza con el neolítico, hace miles de años, es decir, aproximadamente 6.000, 7.000 años. Otros que consideran que comenzó con la llegada de los europeos a América y la colonización europea en ese continente. Otros que consideran que el inicio del antropoceno es en la revolución industrial, etc. Eso crea una enorme confusión. Entonces, el hecho de haber podido reconocer al antropoceno como época formal implica necesariamente una definición única, no muchas, no miles, no cientos de definiciones como en este momento. Y claro, eso aclara toda la confusión que hay ahora sobre el término, que si es un evento, que si es una época, que si... Entonces, la propuesta original en el año 2000 y la propuesta que ha defendido el grupo de trabajo sobre el antropoceno es clara. El antropoceno consideramos que tiene rango, que podría tener, en base a las evidencias que quedan en los sedimentos y en las rocas, que podría tener rango de época, que hubiera comenzado en 1952 y con una serie de evidencias. Y cualquier otra definición, cualquier otra interpretación de lo que puede ser el antropoceno ya no sería tal. Es decir, habría que darle otro nombre. Por ejemplo, el evento antropoceno no tiene ningún sentido, ni incluso en su propia definición, porque el sufijo de la palabra antropoceno indica en geología que es una época geológica. Por lo tanto, si es un evento y no una época, no puede llamarse antropoceno. Se puede llamar evento antropogénico o antrópico o de otro modo. Entonces, toda esta ceremonia de confusión que hay en torno al término, yo creo que en este momento perjudica la clarificación. En ciencia no podemos permitirnos que haya muchas definiciones de un mismo concepto. La definición tiene que ser única y compartida por todos. Y cualquier otra interpretación de la influencia humana sobre el planeta, etcétera, tiene que tener un nombre distinto. Se puede llamar plasticoceno, se puede llamar capitaloceno, se puede llamar evento antrópico, se puede llamar lo que sea. Pero tiene que ser distinto. No podemos estar confundiéndonos siempre y mareando con una definición con múltiples explicaciones. No puede ser. Si miras a ver la bibliografía o lo que hay escrito sobre antropoceno, ¿no? Pues empezó suavemente a incrementarse el número de entradas. Y hoy en día pues hay ríos de tinta, ¿no?, que hablan sobre el antropoceno, muchas veces efectivamente de forma contradictoria, pero cada uno lo lleva un poco a su terreno. Realmente sí que tenemos que unificar un criterio definitorio y sobre ese que se pivoten todas las opiniones, si quieres, ¿no?, desde el punto de vista que es riquísima, la literatura que hay en el mundo de las humanidades históricas, etcétera, con respecto al antropoceno, con sus diferentes matices de capitaloceno, machoceno, angloceno, etcétera. Sí, vemos que hay unos cuantos términos para definir nuevos tiempos. Estudios como este publicado por el equipo japonés que inciden en la época en la que se dio inicio a lo que se considera antropoceno pueden irse sumando en los próximos años. La cuestión es si el grupo ahora ya informal de trabajo sobre el antropoceno tiene intención en unos años de presentar de nuevo una propuesta en este sentido para que sea de nuevo considerada. Sí, sin duda. Nuestra idea es seguir trabajando, sumar nuevas personas que trabajen en esta línea, que enriquezcan la discusión y las publicaciones del grupo y a la mínima oportunidad volver a proponer la discusión dentro del ámbito de la geología y más allá sobre la posible definición de una época antropoceno y su reconocimiento formal. Esa es nuestra idea. Y les animo a que sigan porque hicieron una labor y hacen una labor fantástica a nivel científico y a nivel social también. Alejandro Ciarreta, Antonio Arechavala, gracias a los dos. Un saludo. Muchísimas gracias, Eva. Un saludo.